Listo. Muy bien. Bueno, el tema de hoy día vamos a hablar sobre la NIC 8 y la NIC 10, ¿no? Y en sí, ¿sobre qué trata esta norma particularmente? Por ejemplo, la NIC 8 habla sobre las políticas contables, ¿no? ¿Cómo y qué son políticas contables, no? En este caso es lo que todo contador al tener su área contable en una empresa estructura, ¿no? Eh, el método del costeo que va a aplicar, ¿no? En este caso, si va a hacer revaluaciones o no, ¿no? Etcétera, etcétera. Sus políticas de trabajo, ¿no? De cómo va a operar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguna política contable cambia y repercute en la presentación de los estados financieros? ¿Por qué? Porque tengamos presente que los estados financieros tienen que ser comparativos de un periodo a otro. Yo no puedo, por ejemplo, aplicar políticas un año y al siguiente año cambiarlas. No van a ser comparativos porque va a afectar la presentación y el tratamiento también. Entonces, cuando vamos a hacer algún cambio, la NIC 8 nos dice qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? En qué va a repercutir y cómo hacerlo para que los estados financieros sigan, en este caso, siendo comparativos, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso. Igual, cuando hay errores, ¿no? Cuando hay errores, en este caso, cuando hay errores, muchos dicen, ¿no? Oye, la depreciación no la han hecho muy elevada, ¿cómo puedo ajustar ese error? Muchos dicen, el ajusta, 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 pero no es que se ajusta así por ajustar o porque alguien me dijo ajusta e invento un asiento contable, no. Entonces aquí también la NIC 8 nos dice cuándo hacer un ajuste por algún tema de error, ¿no? Algún error contable que haya existido. Entonces, de eso nos habla la NIC 8 particularmente, y la NIC 10 nos habla, en este caso, de formas de presentación de situaciones, de hechos incurridos después de la fecha de presentación. ¿Qué pasa? Toda empresa tiene una fecha límite de presentación de estados financieros, ¿no? Vamos a ver en la norma. O la establecen por directorio o por Junta General de Accionistas, ¿no? O la que es normal, no siempre es el periodo de abril. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo presento estos estados financieros, los aprueban, pero después pasó algo, ¿no? Que recién nos informaron del año anterior, que no lo hemos tomado en cuenta aquí, entonces nos va a decir aquí cómo presentarlo, cómo ajustarlo también. Eso nos habla la NIC 10, ¿no? Entonces vamos a empezar por la NIC 8, empezar por la NIC 8, empezar por un poco de teoría. ¿Sí logra ver mi pantalla? Sí, Bien. Bueno, primero, lo importante de la NIC 8, como le vuelvo a repetir, la NIC 8 se llama Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones Contables y Errores. Tenga muy presente que la contabilidad está llena de estimaciones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la información financiera tiene eso, el proyectarse, ¿no? No solamente quedarse en lo que está pasando ahorita, sino también proyectarse a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué son las políticas contables? Primero, ¿no? Son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué son las políticas? Todo contador no tiene los mismos principios, bases, acuerdos, reglas, por si acaso. Puede haber contadores tributarizados que aplican normas tributarias nada más para armar sus estados financieros. Pueden haber contadores NIF, pueden haber contadores que aplican las PCGA o las NIF para pymes, o sea, puede ver, ¿no? No es de que todos los contadores utilizamos los mismos principios, bases, no. Entonces, pero eso que establecemos nosotros para trabajar es nuestras políticas contables, ¿no? Ahora, y un cambio en la estimación contable, ¿qué significa? Ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y las obligaciones asociadas, ¿no? Yo hago una estimación contable, ¿no? Hago una estimación contable, por ejemplo, de una provisión, ¿no? Hago una estimación contable y pasa el tiempo, pues, ¿no? Y veo de que algo ha cambiado, ¿no? Y por lo tanto, mi estimación también tengo que ajustarla, cambiarla también, ¿no? No, yo creía que iba a llegar a 100, va a 30, uy, digo, no, va a llegar a 80, entonces yo voy ajustando esa estimación. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer, ¿ya? Entonces, no es de que ya pierdo, no, nada de eso, ¿ya? Entonces, ¿sí se puede ajustar, cambiar alguna estimación? Sí.
Y errores de periodos anteriores son las omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad resultantes de un error. Al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros fueron preparados, podría esperarse razonablemente que se hubiera tenido en cuenta para la elaboración de estados financieros, ¿no? Por ejemplo, oye, esta empresa tiene propiedad, planta y equipo el 2021, ¿y por qué no la ha depreciado? No ha hecho el gasto por depreciación, no lo ha contabilizado, y usted se da cuenta recién en el 2022. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? Esa información estaba disponible en el 2021, pero no le dio la gana al contador, se olvidó. Un error hubo ahí. Entonces, usted va a poder, en este caso, ajustarlo, ¿no? Se olvidó. O, ¿sabes qué? Era 30.000 soles, pero acá han puesto 300.000 el año pasado. ¿Puedo ajustar? Claro que puedo ajustar. ¿Ya? Entonces, errores de periodos anteriores. El error del periodo actual, no, porque eso lo modificas nada más, pues, ¿no? Porque estás en tu periodo actual. Pero periodos anteriores sí se van a poder ajustar, siempre y cuando sean errores que resulte de una información que sí tenías disponible, pero te equivocaste, ¿no? ¿No? Ahora, ¿qué significa la aplicación retroactiva? O sea, hacia atrás, ¿no? Aplicación de una nueva política contable a una transacción como si ésta se hubiese aplicado siempre. Recuerda que le dije que en este caso, los años tenían que tener las mismas políticas contables para que sean estados financieros comparativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el 2021 aplica unas políticas y el 2022 cambio de políticas? ¿Qué me está diciendo aquí? Que yo puedo aplicar esa política del 2022, la puedo aplicar retroactivamente. O sea, mis estados financieros del 2021, yo puedo agarrar y volverlos a representar. No es rectificar la DJ anual, no, no, no. Es tú, internamente, puedes hacer una representación, en este caso retroactiva, ¿no? Vas a, en este caso, ajustarlo con tus nuevas políticas, vas a hacer una presentación retroactiva hacia atrás, ¿no? Ahora, corrección de un error de periodos anteriores como si este no se hubiera cometido nunca. Pues no, también. O sea, si hay un error, ha habido algún error en la contabilidad anteriormente, yo puedo ajustarla, sí, normal, lo ajusto, ¿no? Puedo hacerlo. Y prospectiva, entonces te habla aquí ya que tú aplicas tus políticas de aquí hacia adelante, ya no hacia atrás, ¿no? Entonces, lo puedes hacer así también. Impracticable. ¿Cuándo la NIC 8 va a ser impracticable, no? Eh, por ejemplo, los efectos de la aplicación retroactiva no son determinables. O sea, ¿sabes qué? Yo he cambiado de políticas, o ¿sabes qué? Encontraba un error, pero que yo lo ajuste retroactivamente, o sea, hacia atrás no trae ninguna repercusión importante. Ah, ya, ok. O no sé en qué puede fallar. Ah, ok. No. Entonces, la aplicación retroactiva podría implicar establecer suposiciones, o sea, si es un ajuste que te va a traer más bien problemas en la empresa, que dice, oye, pucha, si lo hemos hecho bien este año, hubiésemos hecho bien esto, hubiese tenido una aplicación de tal manera, nos hubiese convenido, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene que ser una información así que te haga suponer. ¿No? Ahora, como dice aquí, la aplicación requiere de estimaciones de importes significativos. Si el error, por ejemplo, son 2 soles, no vas a ajustar por 2 soles, lo dejas ahí. Tiene que ser un tema significativo. ¿Y qué es significativo? Que sea un importe que tú sepas que para la empresa es importante, ¿no? Depende. Ahora, sobre las políticas contables. Bueno, ¿quién da las políticas contables? Las NIF. ¿No? Porque las NIF son la norma que nos dice a nosotros qué paso seguir para la elaboración de estados financieros, ¿no? Entonces, hay que entender así, ¿no? Ahora, si hay alguna ausencia de una norma o interpretación, o sea, si en las NIF no hay una norma que me dé políticas contables, ¿ya? La gerencia deberá usar su juicio profesional en el desarrollo y aplicación de una política contable. ¿Cómo así? Es que, estimada Betsy, mire, no significa que en las NIF está todo lo concerniente a transacciones económicas y cómo hacerlo en la contabilidad. No, no abarca todo, van a haber vacíos, porque todas las empresas funcionan distinto, hay de transacciones económicas. Entonces usted dice, mira, si tú, en este caso,
en las NIF no encuentras una política contable que para tratar este hecho económico, entonces te dice que tú puedes, en este caso, usar tu juicio profesional, ¿no? También puedes considerar, por ejemplo, otras normas que no estén en conflicto con las NIF, ¿no? Que vayan por la misma línea. Ahora, cambian las estimaciones contables. Uniformidad, ¿no? ¿Qué pasa? Si usted cambia algo significativo, tiene que ser también hacia el año anterior, porque tiene que existir uniformidad para que los estados financieros sean comparativos. Si no, no, pues. Si no, no. Ahora, la entidad cambiará una política contable solo si tal cambio es requerido por una norma de interpretación, o sea, la NIF te lo pide, o lleva a que los estados financieros suministren información más fiable. Tengamos presente que mientras los estados financieros proporcionen más información fiable, o sea, confiable y relevante para que tomen decisiones, se tiene que ajustar. Si no impacta, no. Ahora, por ejemplo, ¿no? Las siguientes situaciones no constituyen cambios en políticas contables. Por ejemplo, aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren de aquellos que han ocurrido previamente, ¿no? Bueno, aquí habla transacciones u otros eventos o condiciones que difieren de aquellos que han ocurrido previamente. O sea, te dice que cuando ya haya una operación que ha ocurrido previamente, ¿no? Y tú vas a aplicar una nueva política, ¿no? No es necesario de que tú, en este caso, estás diciendo que tengas que cambiar la política, porque está ocurriendo en el mismo periodo, ¿no? La aplicación de una nueva política contable para transacciones o otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente, que de ocurrir carecieron de materialidad. Claro, o sea, te dice, oye, ¿por qué tú vas a hacer un cambio de política contable en periodos anteriores si no tuviste este tipo de transacciones? ¿No? O sea, ¿qué vas a ajustar ahí si no había esto? ¿No? Entonces, no va a aplicar. No tienes que ajustar. O si dice que sí hubo, su importe no es material, así que ya no le apliques. La aplicación por primera vez de la política de revaluación, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con la NIC 16, se considerará como un cambio de política contable que debe ser tratado según la NIC 16, ¿no? Por ejemplo, la NIC 16 me habla a mí de la propiedad, planta y equipo, o sea, el activo fijo, o sea, los bienes que usted, en este caso, utiliza, ¿no? Para la empresa para que, en este caso, le genere beneficios económicos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí hay dos modelos en este caso, dos modelos de presentación. Uno es el método del costo y el otro el método de la revaluación. El método del costo, ¿qué significa? Que, por ejemplo, usted adquirió un camión a 10.000 soles, esa 33 de camión se queda con los 10.000 soles, ¿no? Ese es el método del costo. Y el método de la revaluación significa que después de un cierto periodo, yo tengo que tasar este camión a ver si es que vale 10.000 soles. Tal vez vale 11.000, tal vez vale más, o tal vez vale menos. Entonces, ese es el modelo de revaluación. Entonces, aquí te dice, ¿no? Si tú vas a aplicar el modelo de revaluación, ¿es un cambio en política contable? Claro, porque no voy a manejarlo en este caso en el costo, sino a revaluación. Entonces, es un cambio en política contable según la NIC 16, porque esta norma es la que me dice el modelo del costeo. Ahora, aplicación de cambios en políticas contables. ¿Qué me dice aquí? Todo cambio de una política contable se aplicará de manera retroactiva, o sea, hacia atrás, salvo que sea impracticable, ¿no? Determinar los efectos del cambio en cada periodo específico o el efecto acumulado. O sea, tú vas a ajustar lo de periodos anteriores cuando hay algún cambio de política contable, pero siempre y cuando tú digas, no, no, mira, si yo le aplico esto al año anterior, esto va a impactar en lo otro, lo otro. O sea, tú tienes conocimiento en qué va a impactar, pero si no tienes conocimiento de eso, no lo hagas, te dice. La entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado. O sea, tú vas a ajustar patrimonio, en este caso para el periodo anterior que se presente normalmente contra los resultados acumulados. Te está diciendo aquí, normalmente, ¿con qué ajustas tú? Con los resultados acumulados. ¿Qué cuenta contable es? Con la 59. Normalmente tus ajustes son contra la 59. ¿Ya? Oye, voy a modificar el saldo de la 21. ¿Contra qué? Contra la 59, etcétera. Ahora, cuando sea impracticable conocer los efectos en cada periodo específico, o sea, este ajuste, la entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos, ¿no? Y pasivos al principio del periodo más antiguo, por el cual retroactivamente es practicable, que podría ser el periodo corriente. O sea, fíjalo, ¿no? Si tú no puedes aplicar, en este caso, hacia el año anterior, normal, aplícalo nomás en tu año.
no lo cambies, o sea, ya no hagas nada, pues no, que no hagas nada. Ahora, viendo aquí, cuando hablamos de revelar, revelar significa presentación en las notas a los estados financieros. Cuando nos digan revelar, significa, es lo que yo voy a presentar, en este caso, en las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, este, eso hay que tener presente. Ahora, ¿qué se revela? La naturaleza y razones del cambio. O sea, tú tienes que decir por qué has ajustado los estados financieros del año anterior, ¿no? El monto del ajuste también tienes que decir, ¿qué has ajustado? ¿No? Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un periodo anterior, debe divulgarse las circunstancias. Mira, ha habido un cambio en políticas, pero no se ha modificado el año anterior porque por tal motivo, ¿no? Porque no había las transacciones o el importe de las transacciones no era material, ¿no? Entonces, cuando una entidad no haya aplicado una nueva norma, ¿no? No, una nueva norma, ¿no? Que habiendo sido emitida no ha entrado en vigor, debe revelar el posible impacto de la aplicación de la nueva norma sobre los estados financieros en el periodo en que se aplica por primera vez. Te habla también de que cuando, en este caso, entre en vigencia una nueva norma, NIF, que tú tengas que aplicar, tú tienes que hablar, en este caso, cuál sería el impacto si es que tú utilizarías esta norma. Te lo está diciendo. Juan José, pero lo que tú me estás hablando, ¿de qué se trata en sí? Presentación de los estados financieros. Todo tiene que ver con los estados financieros, con el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Entonces estamos viendo aquí de que muchas veces el contador trabaja desordenado, ¿no? Un año trabaja de una manera, el otro año de otra manera distinta, ¿no? Y toma distintas normas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, no es de que yo pueda hacer eso, sino que yo tengo que establecer políticas para un periodo y ver si es que el próximo año voy a seguir con las políticas y si es que voy a cambiar, ¿no? Si es que voy a cambiar, entonces tengo que ajustar al periodo anterior también, ¿no? Tengo que hacerlo. Siempre y cuando sea un tema que repercuta, pues, ¿no? En este caso, de manera que puedas tener una información más confiable, más analítica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cambios en las estimaciones contables, ¿no? ¿Qué es una estimación contable? La depreciación es una estimación, pues, ¿no? Porque tú con esto dices, cuánto tiempo vas a utilizar el activo, cuánto se va a depreciar por periodo, etcétera. Es una estimación, ¿no? Es una estimación. ¿Qué más es una estimación? Por ejemplo, el tema de una provisión. Estoy en un juicio y he estimado que voy a perder tanto, ¿no? ¿Qué más se estima? Se estiman también los ingresos. Soy una empresa constructora, ¿no? Que en este caso, ha cobrado por una obra 1 millón de soles, pero me han dejado han hecho que yo te pague una garantía de 100.000 soles, ¿no? Por lo tanto, es probable de que yo tenga ingresos solamente de 900.000, no de 1 millón, porque esa garantía me han dicho que se la van a coger o no me la van a pagar si es que no cumplo con terminarlo en un año la obra. Entonces yo voy proyectando, es una estimación. Pasa eso. Ahora, como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino solo estimadas. Por eso se dan las estimaciones. Ahora, el proceso de estimación implica el uso de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. O sea, te habla, pues, ¿no? De que tú, ¿no? En este caso, tienes que tú conseguir la información más fiable para poder estimar. No es que yo adivino, no, yo tengo que tener información de lo que está pasando, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Entonces, este, hay que tener presente, pues, ¿no? Hay que tener presente ese punto. Un momentito. Ahora, si se producen cambios en las circunstancias que se basa en la estimación, es posible que ésta tenga que ser revisada. No, o sea, si tú estimaste según la información que tenías, pero después, por ejemplo, cambia esta información
y tú sabes que te va a impactar en la estimación que has realizado. Entonces tú tienes que revisar esto, ¿no? Y modificar, ¿no? Modificar. Eso te dice. A ver, aquí algo más. Vamos a los errores. Los estados financieros no cumplen con las NIF si contienen errores, ¿no? Tanto materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir respecto de una entidad una determinada presentación de situación financiera, de su desempeño financiero, de su flujo de efectivo. ¿Qué pasa? Eh, Hay errores en los cuales el contador lo hace a propósito, ¿para qué? Para presentar un estado financiero más atractivo, ¿no? Porque tengamos presente que los estados financieros no es para el dueño de la empresa, sino es para terceros, para el banco, para inversionistas, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? Para ellos son los estados financieros. Entonces, si es que tú modificas algo intencionalmente, es un error, ¿no? Un error, y por lo tanto no cumplirías con las NIF, porque ¿cuál es el objetivo de las NIF? De que tu información financiera sea fiable y analítica, ¿no? Entonces, hay que tener presente ese punto. Ahora, errores descubiertos en el mismo periodo. Los errores potenciales del periodo corriente descubiertos se corregirán antes que los estados financieros sean formulados. Pues no sea, si yo estoy en 2023 y encontré que hay un error en enero de 2023, lo corrijo en el mismo periodo. No tengo por qué estar haciendo ajustes ni nada de eso, pues no. Ahora, si son errores que yo descubro, pero en periodos posteriores, por ejemplo, ahorita 2023, descubro un error del 2021, ¿no? Entonces, tengo que ver, ¿no? Se corrigen en forma retroactiva, o sea, tengo que modificar el 2021. No es que voy a entrar a la contabilidad del 2021, no, sino que sus estados financieros lo voy a corregir, ¿no? Tal vez aquí no era este importe, era esto, ¿no? Ahora, modificando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en el que se originó el error, ¿no? En una hoja de trabajo interna, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Hay un error en la propiedad planta y equipo, entonces modifico y veo el impacto, ¿no? Anterior, posterior, ¿no? Ahora, si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta información, modificando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio neto de dicho periodo, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, ¿qué significa? De que si bien es cierto, tú vas a corregir errores, lo digo yo de manera interna, pero en tus saldos iniciales tiene que también estar ese impacto del error, ¿no? Porque vas a arrastrar saldos de activos, pasivos, que son, en este caso, de otro importe. Es otro importe. Entonces, tú tienes que ajustar también en tu contabilidad en los saldos iniciales del periodo en que detectaste el error. Y vamos a verlo más adelante en un ejemplo. Vamos a ver algo más también. A ver. Para cada una de las situaciones abajo descritas, ¿no? Se pide presentar los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010. Comparativos, recordemos que siempre es el año anterior inmediato, pues, ¿no? Entonces, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto de acuerdo a los criterios establecidos con la NIC 8. A continuación presentamos el siguiente estado financiero al 31 de diciembre. Aquí tenemos, como puede ver, los siguientes estados financieros del 2010 y 2011. Este es el estado de situación financiera, ¿no? Este es el estado de situación financiera. Como usted puede ver, acá está el 2010, acá está el 2011, ¿no? Hay cambios. Por ejemplo, el efectivo y cliente efectivo sube en el 2011, ¿no? Cuentas por cobrar suben, inventarios suben, no veo nada raro. Aquí, por ejemplo, en la propiedad planta y equipo, ¿no? Vemos de que de 5.009 sube a 5.384, ¿no? Y mis resultados acumulados también suben, ¿no? Vamos a ver. Vemos los estados financieros. El estado de resultados, vemos también 2010, 2011, ¿ok? El estado de cabos en el patrimonio neto. Ahora, a ver. Durante el ejercicio 2011, la compañía ABC detectó un error en la tasa de descuento aplicada en la evaluación de la pérdida por deterioro de los activos, ¿no? Lo que originó que no se haya registrado una provisión por deterioro de los activos en los años 2010 y anteriores por 40.000 y 65.000 soles respectivamente.
¿no? Entonces, en este caso, vemos, ¿no? Vemos de que ha habido el caso de que no se ha reconocido una provisión por deterioro de activos, ¿no? Por 40.000 en el 2010 y 65.000 soles en periodos anteriores, lo que suma, pues, ¿no? Entonces es un monto de 105.000 soles. Entonces, para efectos del caso práctico, no considera el efecto de depreciación, ¿ok? Asimismo, no considera el efecto de la participación de los trabajadores. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, aquí vemos un importe de propiedad, planta y equipo de 5.279 soles, ¿no? Y en el 2010, 4.904. ¿Ok? Vamos a ver cómo estaba antes. Se ha ajustado, se ha ajustado, ¿no? Se ha ajustado. Denme un momentito, por favor, que están que me hacen una llamada. Un momentito. Un momentito, un momentito. Listo, continuemos. Continuemos. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí, a ver, revisar cosas por intereses. Ya que aquí están en miles, pues, ¿no? Claro, aquí está en miles. Ok. A ver, vamos a ver esto. En el estado de situación financiera que nos dieron al principio, nos salió un Excel. ¿No? En el 2011, en mi propiedad, planta y equipo, yo tengo el importe de 5.384.000. Ok. Y en el 2010 tengo el importe de 5.009.000. Bien, después en el modificado tenemos en el 2011, en el 2010 tenemos 5.279.000, en el 2010 tengo 4.904.000. Vemos las diferencias en el 2010, por ejemplo, con el modificado y el en el principio, es de 105.000 soles, ¿no? ¿Y qué son los 105.000 soles? Es lo que nos dijo el caso 1, ¿no? El caso 1 nos dijo de que no se habían contabilizado en el 2010 40.000 soles por deterioro de activo, ¿no? ¿Y deterioro de activo qué significa, Juan José? En este caso es cuando tú certificas de que el valor en libros de tu propiedad, planta y equipo, ¿no? Lo verificas con el tema del valor de mercado, ¿no? Y tú ves de que este activo vale mucho menos. ¿Eso qué significa? Que es un deterioro, ¿no? Entonces yo tengo que bajar el valor y al bajar el valor tengo que reconocer también un gasto, es una provisión por deterioro de los activos, ¿no? Entonces al 2010 es 40.000, años anteriores son 65.000. Bueno, la suma de todo significa que mi ajustado en el 2010 tuvo que ser de 105.000 soles al 2010, porque eran 40.000 del 2010 más 65.000 soles de años anteriores. Significa que mi propia planta y equipo debió ser este importe de acá, pues, ¿no? Por eso es que el modificado aquí lo han bajado en 105.000, que es lo que nos dicen en este punto, ¿no? Ahora, si yo veo en mi estado de resultados, este es estado de situación financiera, o sea, y este ajuste impacta, claro que impacta, ¿no? Son 105.000 soles. Para el estado de resultados,
Vamos aquí igualito a restar. Va a dar cuenta que es la misma diferencia, 105.000 soles, el impacto de ajuste. Ahora, en el estado de resultados, el normal, ¿no?, el que nos presentaron al principio, yo tengo una utilidad de 534.000. 534.000. En el 2011 tengo 863.000. Este es en el primerito. Ahora, en el modificado tengo 506.000 y aquí tengo, en este caso, 863, pues, ¿no? Muy bien. Veo la diferencia aquí nada más, con 28.000 soles, caso. Y usted dirá, no, oye, Juan José, pero si el cambio es 105.000, el 2011 no hay ningún cambio, pues no, porque el 2011, el resultado no tiene nada que ver los demás activos. Aquí se ha ajustado el importe por depreciación, ¿no? En este caso, se ha considerado, en este caso, la depreciación que está, en este caso, relacionada con ese activo que se ha dado por deterioro, ¿no? Se está ajustando. Por eso es que hay un tema de menor gasto, ¿no? Porque yo he tomado mayor gasto por depreciación en el 2010 que el que debí de tomar, ¿no? El que debí de tomar. Vamos a ver otro caso, a ver aquí, más real, caso más real. Uy, ya, estimada Betsy, ya está. Ya, mencionaba de que también vemos el impacto en el estado de situación financiera, ¿no? En este caso, el impacto en el estado de situación financiera es de 105.000 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso me dicen que están ajustando un deterioro de activos que no se había reconocido, ¿no? No se había reconocido, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, hay que tener presente de que eran 40.000 del 2010 y 65.000 de años anteriores. Entonces, en total, ¿cuánto es? 105.000 soles. ¿Qué impacta? En este caso, impacta a la parte de mi 2010 y 2011 en la partida de propiedad, planta y equipo, ¿no? En mi partida de propiedad, planta y equipo está impactando. No vemos de que, por ejemplo, en el normal tenía este importe y en el modificado tengo este importe. ¿Cuánto es la diferencia? 105.000, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad, planta y equipo tiene que bajar su valor en ese importe, porque no se había reconocido esa oportunidad, ¿no? El importe correcto, no se había reconocido esa oportunidad, el deterioro, ¿no? Entonces, por eso. Pues ahí está bien, está ok. Quiero irme a otra parte. Tito. Tengo aquí un Excel. Entonces, lo que hemos visto en el anterior material es de que la NIC 8 me habla sobre las políticas contables, ¿no? ¿Y qué son las políticas contables? Son los principios, ¿no? Bases que un contador toma para la elaboración de los estados financieros, y las políticas contables en primera instancia se encuentran en las NIF, ¿no? En primera instancia se encuentran en las NIF. Se encuentran en las NIF en primera instancia, y que si es que no hay en las NIF alguna política contable para aplicar a este tipo de evento, ¿no? Yo, como en este caso puede gerencia ya aplicar su juicio profesional u otras normas que estén en relación, pues, ¿no? Eso es lo que nos dice, en este caso, la NIC 8 respecto a las políticas contables. Ahora, las políticas contables pueden variar, pueden cambiar de un año a otro. Entonces, cuando pasa eso,
Usted siempre tiene que tener presente que los estados financieros deben de ser comparativos, ya comparativos, para que usted pueda ver cuánto ha variado una partida de un periodo a otro y evaluar, pues, ¿no? Es un indicador. Pero para que sean, en este caso, comparativos, tienen que ser uniformes. Y la uniformidad significa de que las políticas contables de un año y del otro sean las mismas, ¿no? Entonces, te dice ahí que si cambia una política contable en el siguiente año, tú tienes que evaluar de qué manera impacta al año anterior, ¿no? Al año anterior, ¿no? Y ver si es que tienes que ajustar o no, pues, ¿no? Si el ajuste, si es la política contable no es tan material, aplicándolo al año anterior, no es tanto importe, ¿no? Según lo que puedan evaluar en empresas, de importe material, entonces no se hace nada, ¿no? No se hace nada. Pero si sí es material, se tiene que ajustar, ¿no? Igual los errores, con los errores pasa lo mismo. El error es de que tú tienes la información, pero se te escapó por un tema de cálculo aritmético, ¿no? Que has hecho mal. O en este caso también lo hiciste intencionalmente para sacar ventaja, para poner, como se dicen, para maquillar los estados financieros, ¿no? Que hay contadores que hacen eso, ¿no? Entonces, eso de ahí es un error que tú tienes que modificar, pues, ¿no? En periodos posteriores también, ¿ya? Ahora, a ver, ejemplo de cambios en la política contable. A ver, un ejemplo de cambios en en políticas contables. El excedente de revaluación, siempre y cuando no sea la primera vez, ¿no? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, como les comentaba, en el tema de propiedad, planta y equipo, hay dos modelos, el del costo y revaluación. Entonces, tú siempre, has manejado el modelo del costo. O sea, si tú lo compraste a 10.000, se queda mi 33 en 10.000, ¿no? Pero tú en este caso vas a cambiar esto, ¿no? Vas a cambiar por el método de la revaluación, ¿no? En este caso, lo vas a modificar. Por lo tanto, ahí va a haber un cambio de política y va a impactar, claro, porque lo que estaba en 10.000, ahora va a valer tal vez 5.000, 4.000 o más, ¿no? O más. Entonces, va a cambiar. Es un cambio en política contable. Cambio en la política de evaluación de existencias. También, pues, ¿no? O sea, el tema de, en este caso, de mis existencias, mis inventarios. Si va a cambiar alguna política en cómo lo voy a evaluar, ¿no? Cómo lo voy a evaluar su costo, ¿no? En este caso también es un ejemplo, ¿no? De política. Cambio de política de costo a valor razonable en las inversiones inmobiliarias. O sea, mis inversiones inmobiliarias, por ejemplo, si soy una empresa y compro un departamento para tenerlo ahí como una inversión inmobiliaria para después alquilarlo o esperar que suba de precio para venderlo. Eso es una inversión mobiliaria. Entonces, yo lo tenía bajo el modelo del costo, pero agarro yo y ahora le quiero aplicar el método de, en este caso, el valor razonable, o sea, el valor de mercado, el valor actual. Ese cambio también tengo que aplicarlo al periodo anterior, no es un cambio, por ejemplo, ¿no? Ahora, cambio de la política de lo percibido a lo devengado, ¿no? También, o sea, yo estoy, en este caso, reconociendo ingresos tal vez, según cuándo me paguen, pero lo cambio a según el devengo, cambio de política. Cambio en el valor razonable de patrimonio a resultado del ejercicio por modificación de la emisión de los recursos, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no lo voy a manejar tanto en un tema de revaluación, ¿no? Porque si yo revalúo algo, mi patrimonio también se va a aumentar por una actualización de valor. Entonces, no, lo quiero manejar solamente como es, al costo. Ahora, estimación, a ver, cambios en estimación contable. Por ejemplo, el cambio de la vida útil de la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque la vida útil es el tiempo que estimas de utilizar este bien en la empresa, ¿no? Puede ser de que te digan primero, no, esta camioneta la vamos a utilizar 4 años nada más, y después te das cuenta de que ya pasaron los 4 años y la van a utilizar 3 años más. Entonces, eso es un cambio en la estimación. Es un cambio en la estimación. El BNR, el valor neto realizable, tal vez cambió. También, ¿no? Hay que evaluarlo. Cambio de depreciación de línea recta a unidades producidas. ¿Sabes qué? Yo mi maquinaria la he depreciado con el método de línea recta, o sea, por años, ¿no? Digo cuántos años de vida útil, lo divido entre los años. Así lo he estado haciendo, pero me han dicho que con las unidades producidas, con el método de unidades producidas puede ser más exacto. Lo voy a cambiar. Es un cambio, ¿no?
Cambio en la estimación en de las garantías otorgadas. Muchas empresas toman esa garantía como ya una pérdida o algunas no, ¿no? La NIF 15, el grado de avance, ¿no? Si es que yo voy a cambiar, en este caso, voy a cambiar mi forma de reconocer, en este caso, el ingreso. Ahora, ejemplos de errores contables y fraude, ¿no? Se registró la vida útil de un edificio de 60 años, debiendo ser 80 años, ¿no? Entonces, vemos, oye, ¿por qué la vida útil, o sea, se ha puesto en 60 años si debe ser 80 años? Eso más que fraude es un error contable, ¿no? Es un error contable. Ventas no declaradas, eso es fraude, ¿no? No es un error contable, las ventas no declaradas. Créditos recuperados no contabilizados, eso es un error contable, ¿no? Cálculo matemático, ¿a qué me refiero con un crédito recuperado? Por ejemplo, tengo una venta al crédito y en este caso yo digo de que no me va a pagar, ¿no? Estimo la cobranza dudosa y después de tiempo me pagan ese dinero. Yo tengo que reconocer eso de ahí, ¿no? Me equivoqué, en lugar de multiplicar por 6 multipliqué por 9, me salió un importe más grande, ese es un error. Terreno donado contabilizado como compra, fraude, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este, yo lo estoy donando y la otra parte lo contabiliza como compra. O sea, como si hubiese pagado algo, pero yo estoy que se lo regalo, es un fraude, ¿no? Entonces, aplicación errónea de políticas contables es un error. Entonces, estos son ejemplos de cambios en política contable, estimación, errores, etcétera. Hasta ahí, estimada Betsy, ¿todo claro? ¿Alguna duda tal vez que tenga sobre la NIC 8? Hola, hola. Ah, ya, ok, ok, Betsy, ok, no te preocupes. Continúa entonces. Hay un casito, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, ¿no? En este caso vemos, ¿no? La propiedad, planta y equipo sin ajuste. Mi importe es esto de 241, ¿no? Mi capital, mi año terminado, ¿no? Todo esto. Muy bien, es en el 2006. Pero ¿sabes qué? En el 2006 yo ajusto esto también, lo ajusto. Yo estoy 2000 ahorita ya en otros años, pero estoy ajustando el periodo 2006. Porque ¿sabes qué? Aquí veo de que en este caso mi depreciación, mi depreciación tuvo que ser un sol más, ¿no? Aquí yo veo que mi depreciación debió ser un sol más y que el valor de mi propiedad planta y equipo también tuvo que aumentar, ¿no? ¿En cuánto? En 10. Tal vez me equivoqué, ¿no? Me equivoqué tal vez. Entonces, por lo tanto, yo veo de que mi nuevo saldo de la 33 debe ser 250 soles, ¿no? Y también veo que mi depreciación debió ser 9, en este caso mi resultado debió de ser 9 soles más, ¿no? Yo tenía esta utilidad, pero debe ser 50 soles por este asiento que hemos hecho aquí, ¿no? Este es un asiento contable que me explica más o menos cómo hacer el ajuste, ¿no? ¿Sabes qué? El valor de mi activo debió ser más, ¿no? Estoy ajustando, pues, mis saldos iniciales, ¿no? Esto, ojo, el asiento de ajuste no se hace en el año que redescubrí, sino, o sea, mejor dicho, no el año que le pertenece, sino en el año que descubro esto. Si yo, 2023, descubro un error contable y lo quiero ajustar, lo tengo que hacer en el 2023, ¿no? Y se hace con esto de aquí, con una 59, ¿no? Entonces, si yo veo de que mi propiedad planta y equipo debe ser mayor el valor, su depreciación también, con la 59 lo hago, pues no, y eso de ahí va a impactar, pero se hace en el año que lo detecto. Igual el 2007, el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué más aquí? Por ejemplo, yo, en este caso, ¿no? Lo normal es de que yo diga, oye, ¿sabes qué? Mi producto terminado, ya mi producto terminado, porque la cuenta 21 es en este caso productos terminados.
yo no debo de quedar con saldo, ¿no? Al 2021 yo no debí de quedar con saldo, pero igual yo estoy presentando 6.500 soles de saldo en producto terminado, pero yo no debí de presentar saldo, no debí de hacerlo. Entonces, ¿qué significa? Que ese producto terminado es parte de mi costo, pero no lo puse. Entonces, ¿tú cómo haces el asiento de ajuste? Ya, pues tengo que desaparecer esos 6.500, hago mi 69 contra la 21 y mi 59 contra la 69. O si no, puedo hacer también mi 59 contra mi 21 directamente. Por 6.500 directo, no poner ya la 69. Y usted dirá, y Juan José, ¿y por qué se hace ese ajuste? Porque, como vuelvo a repetir, yo al 1 de enero de 2022 no es para tener ese importe en la 21, es para quedarme en cero. Por lo tanto, lo voy a ajustar. ¿Y por qué lo ajusto con la 59? Porque, a ver, en la 59 se acumulan todos los resultados. Si, por ejemplo, en el 2015 tuve 100 soles de utilidad, 100. 2016, 200, 100 más 200, 300. Se va acumulando todo. Y si yo pongo la 59 en el debe, ¿sube o baja el importe, estimada Betsy? Si yo la 59 lo pongo en el debe, ¿sube el importe o baja de mis resultados? Si yo pongo la 59 en el debe, ¿mis resultados acumulados va a bajar o va a subir? Muy bien, Betsy, ¿no? Baja, ¿no? Por lo tanto, significa, ¿qué interpretación es esta? Oye, si tú me dices que tu 21 debe quedar en cero, entonces tu costo de años anteriores debió ser mayor. Y si hay mayor costo en años anteriores, ¿qué significa? Que tu utilidad de años anteriores debió ser menos. Ahí está. Este material se lo voy a compartir también por si acaso. Entonces, así, ya. Voy a guardarlo también. Listo. Ahora vamos a hacer un memo ya de casos de la NIC 8. No voy a verlo tan detenidamente porque es mucho tiempo, pero, por ejemplo, vamos a las conclusiones, para que veamos más o menos cómo es el trabajo. Por ejemplo, ¿no? Conclusión de la NIC 8. Por ejemplo, este es aplicado a una empresa, ¿no? La NIC 8 establece que un error es material. Ojo, a ver, ¿cuándo es material un error? Para ver si lo voy a modificar. Si en este caso puede influir en la decisión económica de los usuarios de los estados financieros. Ya expliqué que los usuarios de los estados financieros son terceros, bancos, SUNAT, en este caso inversionistas, etcétera. Cuando se descubre que ha ocurrido un error material de años anteriores, la NIC 8 requiere que se corrijan en los estados financieros de manera retroactiva. Esto se efectúa modificando los importes comparativos para el periodo anterior presentado, o si el error ocurrió antes del periodo anterior presentado, modificando el saldo inicial de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo anterior presentado. ¿No? Se te está hablando, mira, el error es material cuando fluye en las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros. Y es material. No es algo que no va a influir mucho, normal, déjalo ahí. Ahora, ¿yo lo puedo modificar este error retroactivamente? Claro, lo puedo hacer, ¿no? Ya vimos que con la 59, ¿no? Sigamos. Los estados financieros al 1 de enero del 2019 y al 31 de diciembre de 2019 fueron modificados de manera retroactiva para dar efecto a la corrección del error señalado en la sesión anterior, lo cual se efectúa en el cumplimiento de las normas contables y auditoría aplicables. Nosotros estamos de acuerdo con la corrección efectuada por la agencia o compañía, pues de no haberse corregido los estados financieros del año anterior, estarían materialmente distorsionados, ¿no? A ver, ¿qué se ha considerado? Nuestro dictamen incluye un párrafo de otro. Mira, aquí lo que iba a revelar, ¿no? La naturaleza del error, que dije, tienes que revelar la naturaleza del error, ¿por qué lo hiciste? El importe, ¿no? Muy bien, interesante. Aquí usted puede revisarlo después, que han modificado. Otra conclusión.
aquí. Durante el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019, la compañía realizó una evaluación del rubro entregas a rendir, ¿no? Que es dinero que se le da a alguien de la empresa, ¿no? Para que gaste a nombre de la empresa y después tiene que rendirme, ¿no? Con los comprobantes correspondientes. Contenían partidas antiguas que provenían del año 2019 y 2018. O sea, había una 14 inflada, ¿no? Generados por gastos desembolsados, devengados y no rendidos, y registrados como entregas a rendir. Dinero a los administradores de oficinas para compra de cacao, los cuales no fueron reconocidos como gasto. O sea, eso debió reconocerse como gasto, sino que como no rendían estos administradores, se dejó en la 14. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Se ajustó, pues, ¿no? Su 59 contra su 14, desaparecer ese importe que te dice aquí. Muy bien, ¿no? Reclasificaciones al rubro de cuentas por cobrar relacionadas, ¿no? O sea, te está diciendo que aquí hay una partida de otras cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, te está hablando, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En esta partida de otras cuentas por cobrar, hay cuentas por cobrar relacionadas por tanto, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Reclasificar, ¿no? Reclasificar. Y ahí no es con la 59, sino que simplemente es la 12 contra la 13, pues, ¿no? La 12 es comerciales terceros y la 13 es comerciales relacionadas. Tenemos que reclasificar nada más las cuentas. El drawback. A ver, durante el 2019 la compañía presentó en el rubro otros ingresos el drawback, el cual está directamente relacionado a las importaciones de envases y embalajes realizadas por la compañía. Es una forma de disminución del costo de envases y embalajes, los cuales se presentan dentro del rubro costo de ventas, por lo cual hemos realizado la reclasificación del rubro otros ingresos a costo de ventas. Mira, interesante, ¿ah? Interesante. Entonces te dice, oye, el drawback yo no lo tomo como un ingreso, sino más bien como un costo. ¿Por qué? Porque el drawback yo lo solicito después de importar. Como yo importo, ¿no? Yo importo, a mí el Estado me devuelve una parte de los impuestos que yo pago al momento de importar. ¿No? Me devuelve. Entonces, ¿para mí eso qué es? Es una disminución de mi costo, porque yo ya sé de que, por ejemplo, voy a invertir 50.000 soles en pagos de impuestos en tema de importaciones, pero esos 50.000 soles me van a devolver 10.000. Entonces mi costo baja a 40.000. ¿No? Eso me está diciendo, interesante. Correcta presentación de la diferencia de cambio. La compañía el 31 de diciembre de 2019 presentó diferencia de cambio, ganancia y pérdida en los rubros, ingresos y gastos financieros. Pero en este caso han reclasificado la partida nada más, ¿no? De rubros, ingresos, gastos financieros, lo han separado y lo han puesto en un rubro que diga solamente diferencia de cambio, nada más. Entonces, aquí ¿qué hemos visto? Estamos viendo errores, ¿no? Hemos visto un tema de error en estos ejemplos y reclasificaciones, ¿no? Un error es no haber devengado el gasto en sus años correctos. Esas entregas a rendir cuenta fueron gasto en esos años, pero no se reconoció porque no rindieron, etcétera, etcétera. Entonces esa 14 está inflada. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Mandarlo directamente al gasto, pues, ¿no? ¿Ya con qué? No lo vas a mandar con elementos 6, no, sino con el 59, pues, porque eso es de resultados anteriores, ¿no? Entonces tú tienes que desaparecer tu 14 contra la 59. Es un error, un descuido, ¿no? Y después hemos visto ejemplos de reclasificaciones. Oye, en tu estado de gestión financiera no tiene que ir en otras cuentas por cobrar, ¿no? Sino separa cuentas por cobrar comerciales, separa cuentas por cobrar relacionadas, ¿no? Entonces, han habido reclasificaciones solamente de partidas, ¿no? Interesante. Vamos a ver el ejemplo 2. Hacer las conclusiones del ejemplo 2. Bueno, aquí dice lo mismo que el anterior. Ok. Nexos. No, este es lo mismo este es parte del 1. Esta es la parte 2. Listo. Entonces, estimada Betsy, eso sería la NIC 8, ¿no?
Ya hemos visto que en la NIC 8 yo puedo o reclasificar partidas en mis estados financieros, ¿no? O también puedo tal vez reconocer gastos de periodos anteriores, pero aplicarlo contra mi 59, ¿no? Y voy a representar, ¿no? Temas de activos y pasivos, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la NIC 8 en general? De que aquellos errores, ¿no? Aquellos errores que yo haya tenido de periodos anteriores, sí los puedo modificar en este año, pero ajustándolo contra las 59 siempre y cuando sea, por ejemplo, ¿no? Oye, no reconocí gastos del año 2016. Un gasto, ¿qué hace? Baja el resultado, ¿no? Entonces, de esos años. Entonces, ¿contra qué lo tengo que ajustar este año? Contra mi 59, porque ahí está el resultado de periodos anteriores, ¿no? ¿Qué hemos visto también? Por ejemplo, esa de que las cuentas por cobrar comerciales las presenté en el rubro de otras cuentas por cobrar. No, yo lo separo en cuentas por cobrar comerciales y en relacionadas, cambio de partida nada más, ¿no? Entonces, porque es más detallado, hay más detalle. Entonces, lo importante aquí es evaluar si es que el cambio en las políticas de estimación y errores, ¿no? Es material, ¿no? Igual este material de aquí le voy a pasar para que lo tenga presente. Aquí hay uno más que no hemos visto, ¿no? Material importante, ojo, para que lo pueda revisar, ¿no? En este caso, el objetivo de la NIC 8. Acá está toda la NIC 8, pero resumida, ¿no? Ejemplos. Entonces, debería de, en este caso, este, hay que verlo de esa manera, pues, ¿no? Entonces, a ver, claro, eso hay que revisarlo, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Ya, listo. Entonces, esto lo chequea, ¿no? Lo chequea, acá hay ejemplos, ya, un montón de ejemplos ahí para que lo pueda ver. Pero ya la base de la NIC 8 se la lleva, pues, ¿no? Se la lleva la base de la NIC 8. Ahora, vamos a hablar ahora sí de la NIC 10, ¿no? Vamos a hablar de la NIC 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. O sea, ¿qué pasa? Bueno, dicen de que puede ser, ¿no? Puede ser de que pasen algún hecho por algo que ya me aprobaron. Puede ser que ya pase, entonces queremos ver cómo es el tratamiento, ¿no? No tanto de ajustar el asiento contable, sino el tema en las partidas, ¿ya? ¿No? Vamos a ver. Esta norma prescribe cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, ¿no? Así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Vamos a ver. ¿A qué se refiere cuando hablamos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa? A ver, son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. ¿Cómo así? Por ejemplo, los estados financieros del 2022. Cuando te habla entre el final del periodo sobre el que se informa, se está hablando al 31 de diciembre de 2022, a la fecha de, en este caso, de aprobación para su publicación, que puede ser en abril, mayo, depende de la Junta General de Accionistas, tu directorio, depende de lo que establezcan tu estatuto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el periodo sobre el que se informa, es el periodo entre el 31 de diciembre del año hasta la fecha en que a ti te aprueban la publicación. Esos son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, lo que pasa ahí, ¿no? A ver, dos tipos de sucesos pueden identificarse. Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, ¿no?
y el periodo que implica ajuste. O sea, va algo relacionado con la NIC 8, ¿no? O sea, yo me entero de que el 2022 me he confundido en algo. Hay un error, ¿no? Hay un error o hay un cambio en una estimación. Entonces, como todavía ya acabó el 2022, si bien es cierto, pero aún, en este caso, ya también aprobaron el periodo sobre el que se informa, pero aún estoy a tiempo de ajustar, lo hago, ¿no? Y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, ¿no? Puede haber que pase algo o puede ser que en este caso esté intermedio, ¿no? Que pueda haber ocurrido del 31 de diciembre hasta el periodo que me aprobaron la publicación, puede haber que haya pasado algo, o puede ser que también haya ocurrido después del periodo sobre el que se informa. Ahora, el proceso seguido para la formulación o autorización con vistas a su divulgación de los estados financieros variará dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, de los requerimientos legales y estatutarios, de los procedimientos seguidos para elaboración. ¿Qué pasa? No es que yo nomás hago los estados financieros y declaro a SUNAT. No, es de que estos estados financieros tienen que ser aprobados, tienen que tener un orden, fechas límites de presentación, ¿entienden? Ahora, en algunos casos, la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a sus propietarios para que estos los aprueben antes que se emitan, ¿no? Antes de que yo emita los estados financieros, voy dando un avance, ¿no? En estos casos, los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de la emisión y no en la fecha en que los propietarios lo aprueben. O sea, puede ser que me lo aprueben, pero después cuando ya yo los emita en mi documentación, ahí recién ya son, en este caso, autorizados para su publicación. Ahora, en algunos casos, la gerencia de la entidad está obligada a presentar estados financieros a un consejo de supervisión dentro de la misma, ¿no? Sea tal vez algunos analistas, ¿no? En esos casos, los estados financieros quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para su presentación al Consejo de Supervisión, mira. O sea, puede ser que a mí me aprueben, pero va a pasar a un Consejo de Supervisión. Entonces, ¿cuándo se considera esto aprobado para, autorizado, mejor dicho, para publicación? Cuando ellos aprueban de que se presenten los estados financieros al Consejo de Supervisión. Ahora, en los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se incluirán todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, ¿no? Aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra información financiera específica, ¿no? Entonces, te está hablando aquí de que tú tienes que colocar todos los eventos ocurridos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación. O sea, van a haber cosas, eventos que puedan producirse en enero, febrero, marzo, y tú tienes que tomarlos en cuenta, ¿no? Porque puede impactar, puede impactar. Reconocimiento y medición. Una entidad ajustará los importes reconocidos de los estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del próximo informe. ¿Cuándo? La resolución de un litigio judicial posterior al periodo sobre el que se informa, ¿no? Que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo sobre el que se informa. La entidad ajustará el importe de cualquier provisión reconocida, mira. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? A ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un litigio que nace en el 2022, un litigio que nace en el 2022, ¿no? Nace en el 2022 y yo hago una provisión. Yo estimo, porque yo digo, voy a perder el caso, y le digo a los especialistas, ojo, dicen, sí, es muy probable de que tú pierdas el caso. Ah, ya, bacán. Ya, entonces yo agarro y hago una provisión. Yo le digo, ¿no? ¿Y cuánto es probable que me ganen? Yo hago una provisión de 80.000 soles, ¿no? Muy bien, provisiono en el 2022, 80.000 soles. Y bueno, en marzo, ¿no? Marzo 2023, dicta sentencia, supongamos, ¿no? Sentencia. Y efectivamente, sí perdí. ¿Cuánto perdí? 100.000, 100.000 soles. Eso significa de que yo provisioné mal, ¿no? ¿Faltan cuánto? 20.000. Ahora, te dice aquí la norma, te da un ejemplo.
resolución de un litigio posterior al periodo sobre el que se informa, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, te encuentras en marzo de 2023 y tus estados financieros los aprobaron en febrero de 2023, ¿estoy posterior o no? Sí. ¿Ya te diste cuenta que hay un ajuste? Sí, entonces, ¿puedo ajustarlo? Claro, no puedo ajustarlo. Entonces, o bien reconocer una nueva provisión, me dice, por el excedente. Ahora, ¿qué más? La recepción de información después del periodo sobre el que se informa que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo, ¿no? Por ejemplo, la quiebra de un cliente. Yo reconocí una estimación de cobranza dudosa, ¿no? Y me doy cuenta después del periodo que se informa, me dicen de que ha quebrado este cliente, entonces yo ya sé que no me va a pagar nunca. Entonces ya mejor castigo la deuda, ¿no? La venta de inventario después del periodo sobre el que se informa puede proporcionar evidencia sobre el valor, el BNR también. La determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de los activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. Ok, vamos a avanzar más. A ver. Si una entidad acuerda distribuir dividendos después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Ok, va a ser pasivo del año en que en este caso se está repartiendo, pues, ¿no? La hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina que después del periodo sobre el que se informa, tiene la intención de liquidar la entidad, ¿no? O sea, si la hipótesis de negocio en marcha es que tú formulas tu contabilidad, todos tus estados financieros, mencionando la intención de que esta empresa va a seguir los periodos años, los siguientes periodos, en este caso funcionando, ¿no? Va a continuar, ¿no? Pero si te dicen que gerencia, después del periodo sobre el que informas, en este caso, y toman la decisión de que esto de aquí ya no va a funcionar de aquí en adelante, entonces te dice que ya no apliques esta hipótesis, pues, ¿no? Ya todo ya lo manejas sobre un tema de liquidación. Vamos a ver casos prácticos, ¿ya? Por ejemplo, presentación, cuentas por pagar comerciales, ¿ya? Beneficios para los empleados y costos operativos de vengados, a ver. Por ejemplo, hay una empresa, Industria del Norte SAC, ¿no? Deudas, cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar el personal, en este caso de operaciones, otros costos operativos. La fecha del cierre es el 31 de diciembre de 2018, pues, ¿no? Entonces, la fecha de cierre es 31 de diciembre de 2018. No de cierre de la empresa, sino fecha de cierre significa los estados financieros de 2018, pues, ¿no? Ahora, estas deudas que están aquí pendientes se cancelan entre el 1 de enero de 2019 y 30 de junio de 2020. Estas son las fechas, el periodo en el que van a cancelar estas deudas, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe presentar las deudas, en este caso por pagar al 31 de diciembre de 2018? A ver, si yo tengo deudas al 31 de diciembre de 2018 y yo digo que al 30 de junio de 2020 lo voy a pagar, ¿no? Me dice aquí. Respuesta: se debe presentar como pasivo corriente, no como no corriente, según la NIC 1. Y usted me dirá, no, Juan José, pero ¿por qué? Si el tema corriente es hasta un año y acá pasa el año. No, sino que aquí puede haber un tema de ciclo normal de operación, ¿no? Entonces, su ciclo normal de operación es que las deudas las van a cancelar dentro de estas fechas, lo normal. Y como no va a pasar de esto, se clasifica como pasivo corriente. Nada más. Presentación, a ver, pasivos que no se cancelarán dentro del ciclo del negocio, ¿no? Pero sí entre los 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera o son mantenidos para su negociación. A ver, deuda, dividendo declarado. Fecha de declaración del dividendo, 15 de febrero de 2018. Fecha de cierre, tanto. Fecha de cancelación, 29 de marzo de 2020. ¿Qué tengo aquí? El 15 de febrero de 2018 han mencionado de que van a repartir dividendos a los accionistas. Bueno, pero no se han cancelado en el 2018, solamente han dicho que van a, en este caso, a pagar. Muy bien, van a distribuir. ¿Cuándo lo han cancelado? El 29 de marzo del 2020. Pero la fecha de cierre en mis estados financieros es el 31 de diciembre de 2018. ¿Cómo se debe presentar este dividendo por pagar?
debe presentar como pasivo corriente. ¿Por qué? Porque no forma parte del ciclo normal de operaciones y debe ser atendido dentro de los 12 meses posteriores a la fecha, aquí discúlpeme, es no corriente, ¿sí? Porque no forman parte del ciclo normal de operaciones y debe ser atendido dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera. ¿Qué pasa? En este caso no está dentro del ciclo normal de operaciones, va a pasar mi ciclo normal de operaciones porque lo correcto hubiese sido que yo lo pague en el 2018, ¿no? Pero no está dentro del ciclo normal, ¿no? Y como lo voy a pagar después del cierre, después de 12 meses posteriores aún, va a sobrepasar, por lo tanto es no corriente, un pasivo no corriente. Pasivos que no se cancelarán dentro del ciclo del negocio, pero sí entre los 12 meses posteriores a la fecha. A ver, aquí, mis estados financieros de 31 de diciembre de 2018, ¿no? Yo lo voy a cancelar el 31 de diciembre de 2019. Dentro, como te dice dentro, o sea, te dice, no está dentro del ciclo normal. Cuando no está dentro del ciclo normal, uno lo puede tomar como no corriente, pero te dice, pero sí está dentro de los 12 meses. ¿Cómo funciona esto? El ciclo normal de operaciones es lo que tú defines dentro de tus políticas como empresa de que debes de pagar o cobrar, ¿no? Lo normal es que yo lo pague en 5 meses, supongamos. Mis deudas las pague en 5 meses. Y yo digo, mira, estas deudas de acá no las voy a pagar en 5 meses. Uy, entonces, ¿qué es? No corriente, pero espérate, espérate. Cuando tú no puedes determinar el ciclo normal, no lo puedes determinar el ciclo normal, ¿no? No lo puedes determinar el ciclo normal. Existe lo siguiente, el 12 meses y mayor a 12 meses. Cuando yo no puedo detectar el ciclo normal de operaciones, el 12 meses es corriente y el mayor a 12 meses no corriente, lo que todos conocemos, pues, ¿no? Siempre nos han dicho en la universidad. Pues aquí te dice, ¿no? No está en el ciclo normal de operaciones, pero te dice que como se presenta dentro de los 12 meses, dentro de los 12 meses es corriente. Por ejemplo, pasivos financieros que proveen financiamiento a largo plazo, que no forman parte del capital de trabajo. Bueno, cuando es a largo plazo, supera los 12 meses, pues no, no corriente. O sea, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí nosotros? ¿De qué nos estamos dando cuenta nosotros? De que en este caso, a ver, otro casito más interesante ya. En este caso, hay hechos que ocurren después. Por ejemplo, ¿no? Oye, esta deuda de acá, yo la voy a pagar todavía en el 2020, pero es de 2018. Entonces yo ya sé que esto lo tengo que clasificar como no corriente, pues, ¿no? Que sobrepasa mi tiempo. O sea, son esos hechos. La reclasificación, ¿no? Ahora, aquí me habla, ¿no? No, aquí me están hablando, por ejemplo, como puede ver, de párrafos, ¿no? Vamos a ver el párrafo 75 de la NIC 10.
Esto de acá. Ok, ya. Entonces, la conclusión de la NIC 10 es, esto es importantísimo, de que cuando yo hablo de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, ¿no? Entonces, esto de aquí, tenerlo muy presente, ¿no? Muy presente, de que si yo, en este caso, en el año 2022, he reconocido un gasto o un activo, un pasivo, ¿no? Y yo veo de que en este caso, ellos me van a mí en este caso, a autorizar la presentación de estos estados financieros en febrero de 2023, que es después del 2022, ¿no? Y yo veo que en marzo, ¿no? O supongamos al revés, pongamos aquí febrero, aquí marzo. Yo sé que estos estados financieros de 2022 me los van a autorizar para su presentación en marzo de 2023, ¿no? Pero entre ese lapso de diciembre de 2022, que es mi fecha de cierre, a marzo de 2023, yo en febrero de 2023, que es en ese lapso, pues, ¿no? Ocurre que mi sentencia la confirman a 100.000 soles. ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? Ajusto porque yo reconocí 80. Como aún no está autorizado, ¿no? Lo ajusto a 100.000, lo ajusto a 100.000. No, ese asiento contable que he hecho yo en este caso, 68 contra mi 48 por 80.000, ¿no? Yo lo tengo así en un principio. Lo agarro, lo modifico y le pongo 100.000, pues, ¿no? Le pongo 100.000. Pongo 100.000 soles. Impacta, ¿no? Pero siempre y cuando esté entre la fecha de cierre del periodo hasta antes de la fecha de autorización. Sí, es cierto, está fuera del 2022, sí, pero impactan en el 2022, ¿no? En una estimación, tal vez, ¿no? O como veíamos, oye, tengo una deuda con esta persona, ya, le voy a pagar, en diciembre de 2023 le voy a pagar. Uy, pasa la fecha de autorización. Ya, ok, en ese caso, ya tú clasifícalo, pues no tú ve, pues no, en este caso, tú lo vas a clasificar. Si es una deuda del 2019, por ejemplo, es no corriente, pues no, tiene que seguir como no corriente. Entonces, ese es mi NIC 10. Siempre céntrese entre la fecha de cierre, que es el 31 de diciembre de cada año, y la fecha de autorización de los estados financieros. Entonces, el lapso entre ese tiempo de ahí, cualquier hecho favorable o desfavorable que implique al 2022, en este caso, a la fecha de cierre, yo puedo modificarlo o ajustarlo, ¿no? Pero cuando ya los estados financieros se autorizan, ya no se puede modificar nada, pues, ya no se puede. Entonces, entonces, respecto a la NIC 8 y a la NIC 10, tenemos que tener presente que tienen una relación, que son normas contables de ajustes, ¿no? De ajustes, sino que la NIC 10 hace un mayor impacto, porque la NIC 8 es como la general. Oye, ya, la NIC 8 me dice, no, ¿sabes qué? Ya después de que presentaste tus estados financieros y todo del año, y te das cuenta que has cometido algún error o algún cambio en una estimación que impacte ese periodo, o en una política cambia, entonces modifícalo así. Pero en cambio la NIC 10 te dice, oye, si ocurre algún hecho favorable o desfavorable entre el 31 de diciembre hasta la fecha de autorización de los estados financieros, que puede ser en marzo, abril, etcétera, pasa algo, ya tú agarra y modifica nada más tú el 2022, por ejemplo, modifica el año anterior, modifícalo, tranquilo, no tienes que hacer tanto ajuste, nada, modifícalo nada más. Esa es la NIC 10. Hechos ocurridos hasta antes de la presentación. Bueno, eso ocurrió después del periodo en el que se informa, ¿no? El periodo que se informa, por ejemplo, 2022. Se aprueban todavía en abril 2023. Entre enero y abril 2023 ocurre algo, tal vez, yo reconocí una cuenta por cobrar, como cobranza 2 en el 2022, pero en febrero de 2023 me pagó. Entonces ya elimino esa estimación, pues, ¿no? Yo no tengo por qué hacerlo, ¿no? Un ejemplo ahí. Entonces, eso, estimada Betsy,
sería el tema de la NIC 8 y la NIC 10. Le voy a pasar todo el material y la grabación también, ¿sí? Para que lo pueda chequear, pues, ¿no? Y vea, haga algo simple. Hay ejemplos también. Lo puede colocar, pues, ¿no? Ya cualquier consulta me la hace llegar.